Me llamo Ramiro, tengo 33 años y soy diácono auxiliar desde hace casi un año. Me gradué del seminario de Zacatecas y mi primer trabajo oficial fue apoyar temporalmente en tareas comunitarias en zonas rurales con poco personal, un encargo normal según los registros. En el verano de 1997, el arzobispado me asignó un encargo puntual: visitar la comunidad de San Isidro del Monte, un poblado enclavado entre cerros en la parte más alejada de la Sierra de Durango, según el registro. Ahí vivía un sacerdote llamado Padre Esteban Aguilar, que llevaba más de 10 años al frente de la parroquia local. Nadie del obispado lo había visto desde entonces, y querían saber si seguía en funciones. No había habido quejas, pero tampoco señales de vida. La comunidad no tenía teléfono, ni radio, ni nada. Era una de esas zonas donde el tiempo parece haberse quedado detenido. A mí me tocaba ir, constatar que todo estuviera bien y volver con el informe. No sonaba difícil, solo era un viaje largo a un pueblo olvidado. Tomé un camión que salía de Durango capital, con escalas cada vez más infrecuentes. Después de casi 12 horas de camino, el conductor me dejó a la entrada de un paraje polvoriento con un letrero oxidado que apenas se leía. Decía: "Bienvenidos a San Isidro del Monte". Bajé con mi mochila y me di cuenta de inmediato de que el pueblo no tenía señal de ningún tipo. Empecé a caminar hacia lo que parecía el centro, buscando alguna persona que me orientara. Lo primero que noté fue el contraste entre las casas y la iglesia. Las viviendas eran humildes, de adobe, con techos de lámina doblada por el viento, pero la iglesia, en cambio, parecía haber sido restaurada hacía poco. Paredes gruesas, pintura blanca reciente, rejas negras impecables. No encajaba con el resto. Caminé hasta la puerta principal y toqué varias veces. Nadie respondió. Mientras esperaba, el cielo se fue cerrando. Se sentía la lluvia cerca. Me moví hacia un lado del edificio y encontré una pequeña ventana con los vidrios empañados. Me subí en una piedra y logré mirar hacia adentro. El interior estaba en orden, bancas alineadas, vitrales limpios. Pero había algo que me incomodó: una enorme figura de Cristo crucificado al fondo del altar, más grande que cualquier otra que yo hubiera visto antes. La figura era grotescamente realista. La piel colgaba, las heridas parecían recientes y el rostro torcido por el dolor, lo cual me hizo estremecer. Entre el frío y la tensión, sentí una presencia a mi lado. Al voltear, vi a un hombre mayor, de rostro firme y voz pausada, que me preguntó qué buscaba. Le conté que venía del arzobispado y que necesitaba hablar con el padre Esteban. Me dijo que no lo había visto ese día, pero que podía darme refugio en su casa mientras escampaba. El señor se presentó como don Aurelio. Me llevó a una casa pequeña cerca del arroyo seco, donde vivía solo. Me ofreció un catre de madera con cobijas gruesas. Agradecí su hospitalidad. Estaba agotado. Esa noche, apenas me recosté, me quedé dormido. Tuve un sueño que jamás pude borrar de mi mente. En él, estaba en una habitación sin ventanas. No podía ver nada, pero sentía que no estaba solo. Había algo o alguien conmigo. Caminé a tientas hasta que vi una luz tenue a lo lejos. Al llegar a ella, aparecí de pronto frente a la iglesia de San Isidro. Estaba envuelta en niebla. Frente a mí, surgió un hombre de la sombra. Su rostro era inexpresivo. Movía los labios, pero no salía sonido alguno. Intenté acercarme, pero justo antes de tocarlo, su cara cambió. Su mirada se volvió angustiante y parecía suplicar algo que yo no podía entender. Luego, el aire se volvió denso, gélido. Al darme la vuelta, lo vi de nuevo, pero transformado. Estaba sucio, con el rostro deformado, la piel grisácea y el pecho abierto. Uno de sus ojos colgaba, y las manos estaban completamente rotas. Extendió los brazos y de su boca salió un grito pidiendo ayuda, tan profundo que parecía surgir desde debajo de la tierra.
Me desperté de golpe, sudando. Afuera ya era de día. Don Aurelio me ofreció café. No le conté el sueño, pero él me dijo que a veces los sueños no son solo eso. No supe qué responder. Poco después, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Me despedí de él y caminé hacia allá. Cuando llegué, la puerta ahora estaba entreabierta. Entré con cautela. El aire dentro era frío. Me persigné. El Cristo seguía en el altar, igual de explícito, pero esta vez lo sentí aún más inquietante. Me acerqué al altar y vi que la escultura tenía incluso rastros de sangre seca en los brazos. Era perturbador. De pronto, escuché una voz grave detrás de mí. Me sobresalté. La voz me dijo algo sobre la belleza de la escultura. Al girarme, vi a un hombre corpulento, de unos 50 años, que vestía sotana negra. Era el padre Esteban. Su rostro era duro, sin expresión. Me observó sin emoción alguna mientras yo le explicaba el motivo de mi visita. Dijo que estaba bien, que no se comunicaba con la ciudad porque no lo necesitaba. Aseguró que el pueblo era autosuficiente y que él estaba dedicado por completo a su servicio. Durante la comida, hablaba con tono lento, casi robótico, sobre la paz que había encontrado en ese lugar. Decía que San Isidro tenía algo que no existía en ningún otro lado. Después me mostró un cuarto donde podía quedarme si lo deseaba. Acepté por cortesía, aunque planeaba volver pronto. Más tarde, me pidió que lo ayudara con las confesiones, mientras él se encargaba de unas cosas en la comunidad. Acepté con gusto. Era la primera vez que me dejaban atender el confesionario solo. Entré y me senté. Pasaron unos minutos hasta que alguien llegó. Escuché cómo se sentaba del otro lado. Hice la señal acostumbrada y esperé. Nadie habló. Pasaron 2, 3 minutos. Pregunté si necesitaba ayuda. Entonces, una voz suave y rota me respondió que necesitaba ayuda urgente. Pregunté qué podía hacer. La voz se desesperó y dijo que me fuera, que aún podía hacerlo. Los golpes contra la madera comenzaron, cada vez más fuertes. Me levanté asustado. Abrí la puerta del otro lado. No había nadie. Salí. Miré por todos lados. La iglesia estaba vacía. Era imposible que alguien se hubiera ido sin hacer ruido. Me senté en una banca, intentando calmarme. No tenía explicación lógica para lo que acababa de ocurrir. Esa noche, volví a tener la misma pesadilla, pero ahora el hombre del sueño estaba furioso. Su rostro, aunque destrozado, mostraba enojo. Lo último que gritó antes de que despertara fue exactamente lo que había dicho en el confesionario, que aún estaba a tiempo de irme. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome exhausto, no solo por la pesadilla, sino por una presión en el pecho que no supe explicar. Algo en ese pueblo me incomodaba desde que llegué, pero no tenía razones concretas. La gente que vi por la calle saludaba con normalidad, algunos con curiosidad, otros apenas levantando la mirada. Parecían tranquilos, pero se notaba una especie de desconexión, como si todos compartieran algo que yo no entendía. El padre Esteban me recibió en la cocina de la casa parroquial con un desayuno caliente. Me senté a comer sin decir mucho. Él hablaba pausado, repitiendo frases como si las tuviera memorizadas. Decía que la comunidad estaba unida, que el trabajo del templo era constante y que el tiempo allá parecía no pasar. Asentía sin contradecir, intentando mantener la calma. Durante el día lo acompañé a revisar algunos asuntos de la iglesia, aunque, en realidad, la mayoría de las tareas ya estaban hechas por los mismos habitantes. Las personas que se acercaban parecían tener una actitud de respeto excesivo hacia él. Lo miraban con sumisión, con miedo incluso. No me hablaban. Todo pasaba en silencio. Nadie preguntaba quién era yo. Por la tarde, el padre dijo que debía ir a visitar a un enfermo en una vereda cercana. Me pidió quedarme nuevamente en la iglesia, especialmente en el confesionario,
por si alguien necesitaba algo. Acepté sin pensarlo demasiado. No quería parecer irrespetuoso. Entré al confesionario y me senté. Por un rato no ocurrió nada. Luego sentí que alguien se sentaba del otro lado. Esperé que hablara. El silencio se alargó. Pregunté si necesitaba confesión. La misma voz quebrada del día anterior me volvió a estremecer. Esta vez dijo que me habían mentido, que tenía que salir antes de que oscureciera. Sentí los golpes otra vez, pero eran diferentes, no eran violentos, sino desesperados, como si la persona estuviera atrapada. Abrí la puerta de inmediato. No había nadie. Salí a la nave central. Estaba solo. Cerré el confesionario. Me senté en una banca al frente y me quedé ahí un buen rato, mirando la figura de Cristo en el altar. Me parecía más oscura que antes, como si los colores se hubieran endurecido. Volví a mirar sus ojos. Juraría que esta vez estaban abiertos. Me levanté y me fui directo a la habitación que el padre me había asignado. No cené, no hablé con nadie. Me encerré con la intención de dormir, pero no pude. Escuchaba ruidos en la calle, como pasos, como si algo se arrastrara en la tierra. Pasadas las 3 de la madrugada, me quedé dormido, y otra vez, la pesadilla, igual que antes. El mismo hombre deformado, su cuerpo empapado, la piel rota, las manos despedazadas. Gritaba lo mismo que me fuera, pero esta vez no solo gritaba, me señalaba algo detrás de mí. Al voltear, vi la silueta de la iglesia, pero estaba incendiada. Las llamas la envolvían, y en medio del fuego se mantenía de pie la estatua del Cristo, intacta. Me desperté bañado en sudor. No podía seguir ahí. Esa mañana, fui hasta la tiendita del pueblo, única que vi abierta, y pregunté cómo podía comunicarme con la ciudad. Me dijeron que en el siguiente pueblo, El Rosario, había un teléfono público, pero estaba a más de 2 horas a pie. No había transporte, ni mulas, ni nadie que me llevara. Aún así, tomé mis cosas y salí caminando. El camino era estrecho, y aunque me dijeron que era fácil de seguir, se volvía más confuso entre los árboles. Llegué a El Rosario cerca del mediodía. Usé el teléfono público para llamar a la diócesis. Expliqué la situación de forma general, que el padre Esteban estaba bien, que el pueblo funcionaba, que todo estaba tranquilo, pero que me sentía mal de salud y pedía regresar antes de lo previsto. Me autorizaron volver al día siguiente. Solo debía entregar el informe verbalmente al llegar. Esa noche regresé a San Isidro. El padre me esperaba con una comida ya servida. Me preguntó si había salido a conocer el cerro, como si no le sorprendiera mi ausencia. Le dije que sí, y que al día siguiente partiría temprano. Él sonrió y dijo que entonces debía organizarse una cena de despedida. No tuve cómo negarme. Asentí. Por la tarde, se empezó a juntar la gente en el patio trasero de la iglesia. Algunos traían cazuelas con comida, otros botellas con aguardiente. Prendieron fogatas y colocaron bancas alrededor. Yo no conocía a nadie, pero todos actuaban como si fuera uno de ellos. Me ofrecieron bebida. No rechacé la primera copa. Luego otra, y otra más. Rara vez bebo, y menos en actos religiosos, pero no quería parecer grosero. Sin embargo, después de la tercera, me empecé a sentir extraño. El mareo llegó de golpe. Intenté levantarme. Sentí las piernas pesadas, la cabeza girando. Me apoyé en una mesa, pero no pude sostenerme. Caí. Antes de perder la conciencia por completo, vi los rostros de las personas mirándome. No eran rostros preocupados. No se movieron. Solo observaban, como si supieran exactamente lo que iba a pasar. Lo último que recuerdo fue al padre Esteban inclinándose sobre mí y diciendo algo que no entendí. Su voz sonaba distinta, más grave, más seca, como si no viniera de él. Después todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos,
Estaba tirado en un terreno baldío. La tierra estaba fría. Tenía las muñecas amarradas con mecates. Estaba cubierto de polvo. Me dolía todo el cuerpo. Apenas podía moverme. Escuchaba cantos. No música común, sino voces profundas, repetitivas. No reconocí ninguna palabra. A lo lejos vi luces. Muchas. Velas, quizá. Traté de incorporarme. No había nadie cerca, pero el sonido de los cantos seguía. Me arrastré como pude. No sabía si estaba herido o si me habían drogado. El estómago me daba vueltas, la boca seca. Empecé a llorar, sin darme cuenta. Entonces, entre los árboles, vi una figura acercarse. Era don Aurelio. Caminaba rápido, sin decir nada. Llegó a donde yo estaba y comenzó a soltarme las cuerdas. Me ayudó a levantarme. Me señalaba hacia la izquierda, como indicándome el camino. Traté de hablar, pero mi voz apenas salía. Él seguía apuntando con el brazo. Yo entendí que debía correr. Avancé tambaleando. Don Aurelio me ayudó a dar unos pasos. Su rostro estaba pálido, más delgado que antes. No sé si era el cansancio o la noche, pero se veía distinto. Mientras nos alejábamos, se escuchó un sonido, un grito, no humano, como si algo hubiera rugido desde dentro de la tierra. Después, pasos pesados. Algo corría, algo grande. Las ramas se quebraban. Los cánticos pararon. Don Aurelio me empujó. Me miró una última vez y señaló con fuerza el camino. Corrí. Corrí sin mirar atrás, aunque los pasos seguían detrás de mí. Y aunque me prometí no mirar, lo hice. Aunque me prometí no voltear, lo hice. A unos 20 metros detrás de mí, entre los matorrales, alcanzaba a ver lo que en ese momento pensé que era una persona alta, muy alta, caminando con pasos pesados. Pero al enfocar bien la vista, entendí que aquello no caminaba, avanzaba en 4 extremidades, como una bestia. Sus movimientos eran torpes, pero rápidos. Tenía una figura parecida a la humana, pero más grande, más alargada. El torso colgaba, como si no tuviera huesos. Los brazos se extendían como ramas largas. En la oscuridad no pude distinguir un rostro, pero algo brillaba en su cabeza. Lo que fuera que me estaba siguiendo no era una persona. Seguí corriendo hasta que sentí que los pulmones me iban a reventar. Las piernas no me respondían. Me caí 2 veces. Me rasgué las manos en piedras y ramas. No sé cuánto tiempo estuve huyendo. A veces me parecía que los sonidos se alejaban, pero luego volvían con más fuerza. En un punto, el suelo se volvió más plano. Reconocí parte del camino que llevaba a la carretera. Apenas llegué al borde del camino principal, me derrumbé. No podía más. Me arrastré hasta la cuneta. Lloraba, jadeaba. No entendía cómo seguía vivo. En ese momento pasó un viejo camión de carga. El conductor se detuvo. Me subió sin preguntar nada. Apenas pude decirle que me llevara a donde hubiera gente. Me dejó en una gasolinera 3 horas después. Desde ahí llamé al obispado. Les conté lo básico. Dije que algo no estaba bien en San Isidro del Monte. No di detalles. Solo pedí que enviaran a alguien. Les rogué que avisaran a las autoridades. Me dijeron que harían el reporte correspondiente. Pasé varias noches sin dormir. 2 días después, me citaron para hablar con un delegado. Me entrevistaron varias veces. Al principio pensaron que había tenido una crisis. Les expliqué todo, con detalles. El rostro del hombre que vi en mis sueños, lo que escuché en el confesionario, las figuras que me perseguían, la cena, la parálisis, el terreno baldío, los cantos, todo. Me escucharon con cuidado. No se burlaron. Tampoco me creyeron del todo. Me dejaron descansar un par de semanas en un centro de retiro. Días después, un oficial de la policía estatal me llamó.
me informó que habían visitado San Isidro junto con agentes federales. Lo que encontraron no tenía explicación. El pueblo estaba completamente abandonado. Las casas en ruinas, algunas ya sin techos, otras llenas de tierra por dentro, como si nadie hubiera vivido ahí en años. La iglesia seguía en pie, pero parcialmente destruida. El altar estaba calcinado. No había electricidad. No encontraron documentos, ni el acta parroquial, ni registros de misas, ni libros. Todo estaba cubierto de polvo y ceniza. Lo más perturbador fue lo que hallaron en el terreno detrás de la iglesia: 5 fosas irregulares, algunas muy recientes. Entre los restos, identificaron huesos de animales, pero también al menos 3 cuerpos humanos. Uno de ellos era de un hombre mayor, al que identificaron como Aurelio Telles Guzmán, desaparecido desde 1989. Otro, parcialmente destruido, vestía restos de sotana. Por la edad estimada y otros registros, lo identificaron como Esteban Aguilar, el sacerdote al que se suponía debía visitar. Pedí ver los informes. Me mostraron una fotografía del cuerpo de Aurelio. Aunque en el rostro apenas quedaba algo reconocible, supe que era él. El mismo que me ofreció café, que me dio un catre, que me liberó de las ataduras en el terreno. Había muerto hacía al menos 8 años. No sé quién fue el hombre que me abrió la puerta de su casa. No sé qué fue lo que me ayudó a escapar, ni cómo es posible que haya hablado conmigo alguien que llevaba tanto tiempo muerto. Sobre el supuesto padre Esteban. Los informes lo daban por desaparecido desde el 92. El cuerpo hallado en la fosa tenía señales de violencia ritual. Le faltaban dedos, y en las costillas había marcas talladas. Cuando pregunté quién era entonces el hombre que me recibió en la iglesia, me dijeron que no tenían forma de saberlo. Un agente sugirió que alguien pudo haber usurpado su identidad, que posiblemente el verdadero sacerdote fue asesinado años atrás y alguien más tomó su lugar, pero no encontraron ningún indicio de otro hombre. No había pertenencias, ropa, documentos, nada. Solo esa escultura de Cristo, parcialmente fundida en el altar, con los brazos extendidos y el rostro derretido. El delegado de la diócesis me pidió que mantuviera discreción. Me dijeron que no era recomendable que hablara públicamente del caso, y que por mi salud mental, sería mejor que tomara una pausa indefinida de mis actividades religiosas. Acepté. No tenía fuerzas para discutir. Me retiré por completo de cualquier labor eclesiástica. Nunca regresé a la sierra. Vendí mis pertenencias. Cambié de ciudad. Empecé de cero. He intentado convencerme de que lo que viví fue una mezcla de fatiga, sugestión y ambiente hostil. Pero cada vez que lo recuerdo, cada vez que me despierto sudando por una nueva versión de esa pesadilla, sé que hay cosas que no puedo negar. Lo más doloroso de todo fue descubrir algo que callaron durante mucho tiempo. Una semana después del hallazgo de los cuerpos, se encontraron fragmentos de cráneos infantiles en una cavidad cerca de la iglesia. Los análisis revelaron que pertenecían a al menos 6 menores de edad. Nunca se pudo determinar su identidad. Tampoco encontraron actas de nacimiento en el pueblo. No sé qué clase de culto operaba en San Isidro del Monte, ni qué papel tenía la figura del Cristo que dominaba el altar. Solo sé que algo estaba mal desde hacía mucho tiempo. Algo que la gente del lugar aceptaba como parte de su vida, como si no conocieran otra forma de existir. He intentado mantenerme en silencio, pero escribir esto es lo único que me ha ayudado a mantener cierta cordura. Nunca más supe de otros enviados, ni de visitas posteriores. El caso fue archivado como cerrado. Oficialmente, San Isidro del Monte no existe en los mapas actuales. Fue declarado asentamiento abandonado sin registro municipal activo. Lo que viví ahí me sigue. A veces creo ver al mismo hombre de los sueños en lugares públicos, entre la multitud. No habla, no se mueve,
Solo observa. Y cuando cierro los ojos, lo veo extender los brazos otra vez, con las manos hechas pedazos, gritándome que me vaya. Pero ya no tengo a dónde ir. Solo espero que nunca vuelvan a enviar a nadie. Ese lugar ya no pertenece a este mundo.